provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues como siempre, pues muy bien hallado y es un placer participar en tu programa. ¿Recuerdas que el otro día estuvimos hablando de esos lugares, algunos de ellos, porque hay un montón de lugares donde el ser humano, como un general, no puede entrar? De hecho, hay muchos que son desconocidos, como bien digo, para el común general de los humanos. Y hoy nos vamos a centrar en uno de los que no hemos hablado precisamente el otro día, Dani. Exactamente. Y de hecho, seguramente nos quedarán muchos en el tintero por nombrar, pero por empezar con esta serie, ¿no? de lugares, vamos a empezar por este que me ha llamado muchísimo la atención, que no creo, bajo mi punto de vista, que no ha sido muy tratado. Y vamos a hablar de un sitio que se llama el Bohemian Club, ¿vale? Y es un club, podríamos decir básicamente que es un club de gente privilegiada que suele reunirse entre los meses de un par de semanas, entre los meses de junio y julio, más o menos, ahí rondan en esas fechas, y que llevan haciéndolo más de un siglo y reúnen a la gente pues, más influyente, a las personas más acaudaladas de los Estados Unidos, también dice que a veces también gente de Europa, y se reúnen en lo que viene a ser una especie como de camping, un campamento, así por decirlo de manera más o menos entendible, en una pequeña localidad de California, en Monterrey. Y la verdad es que esto lo llevan haciendo, fíjate, básicamente de hace bastantes años, como estamos hablando, y el secretismo que hay alrededor es máximo. De hecho, fotografías o documentos gráficos relacionados con estas reuniones que tienen dentro de este perímetro, que hablamos de casi de 1000 hectáreas, prácticamente no hay ninguna fotografía. Tenemos una foto que la gente, como aquí no podemos sacar imágenes, pero la gente que haga un ejercicio de buscarla, y tiene una fotografía del año 67 en la que podemos ver a una mesa que están varias personalidades, a gente como Nixon y Reagan, cuando ni siquiera eran presidentes de los Estados Unidos por aquella época. Para que vean un poco Claro, yo tenía el pedigrí. entendido, yo tenía entendido que entre ellos, me parece que también estaba en alguna fotografía que he visto yo por ahí. Ninsan, tú has dicho Reagan, ¿no? Sí, Nixon, Reagan, sí, hay un Y montón de gente. no, Sí. creo que lo que pasa que ahora no recuerdo muy bien, había hasta 5 presidentes de los Estados Unidos que habían salido de ese club o algo así era, ¿no? Sí, han ido pasando por ahí durante todos estos años, han ido pasando personalidades, ya te digo que hasta 5 expresidentes de los Estados Unidos han pasado Eso es. completamente por ahí. De hecho, hay algunos como Bill Clinton, que Bill No, no, Clinton no, lo no es ha que negado. hayan pasado por ahí, es que han salido de ese club Sí, y que han han salido, sido justo han ido presidentes. trabajando, exactamente. Ahí es como han ido poniendo las primeras piedras para el camino para llegar a la Casa Blanca. Justamente eso lo que acabas de decir. Ahí es donde ha empezado su periplo. Incluso hablan también de Arnold Schwarzenegger, que también empezó su carrera política en ese punto. Luego iremos viendo un poquito de la gente que ha ido pasando por ahí, pero incluso, como decíamos, hasta el propio Bill Clinton lo ha negado en algunas ocasiones, aunque bueno, ya sabemos que Bill Clinton ha negado incluso las relaciones que dijo que había tenido en la Casa Blanca y resulta que luego eran reales, o sea que tampoco podemos darle mucha credibilidad a sus negaciones. Pero bueno, vamos a volver otra vez al tema. Ajá. Y como bien decíamos, esto se remonta al año 1872 en San Francisco y es un club, básicamente, en el que empieza siendo un pequeño grupo de periodistas que de hecho, básicamente por su nombre, tenía un estilo de vida que era una vida bohemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo pues se va diversificando, empiezan a entrar, bueno, pues artistas, empresarios, líderes militares, políticos, empieza como a ensancharse un poco el perímetro de la gente y de la selección de personas a las que pueden ir acogiéndose, ¿no? De hecho, a lo largo de las décadas, en esta lista de miembros tan selecta del Bohemian Club han figurado, como decíamos, artistas intelectuales y varios presidentes de los Estados Unidos, senadores, congresistas, académicos, altos ejecutivos. O sea, ahí es la creme de la creme de la sociedad la que se puede encontrar ahí. De hecho, tenemos hasta intelectuales pues, como Mark Twain, Rockefeller, Reagan, como decíamos, Kissinger, George Bush, padre e hijo, Cheney, Rumsfeld. O sea, la lista es interminable. Pero así como muestra, podemos ver el nivel social de las personas que acceden a este club selectísimo, ¿no? Y de hecho, al final es un campamento en el que durante 2 semanas prácticamente no se sabe qué hacen dentro. Según, bueno, como iremos viendo, luego hay una serie de versiones, cada uno aporta unas versiones totalmente antagónicas.
Y lo que sí que es verdad que como al final es una reunión secreta en la que prácticamente no se sabe nada, pues eso ha dado fruto a muchísimas especulaciones que incluso, bueno, pues hablan de cómo esas personas podrían estar al cargo del orden mundial y de incluso celebraciones paganas con connotaciones satánicas, como luego iremos viendo. ¿Cuánto de verdad y cuánto no hay en todo esto? Bueno, pues vamos a citar un poquito los hechos y que nuestros oyentes pues saquen sus propias conclusiones. A lo mejor no es todo ni blanco ni negro, pero la verdad que da mucho que pensar, ¿no? Como decíamos al principio, en todo esto hay varias versiones, ¿no? Tenemos las versiones más blancas, más puristas, como por ejemplo la de Peter Phillips, que es un profesor de la Universidad de Sonoma y que está especializado en sociología política. Y él lleva casi 2 décadas investigando las actividades de este club, ¿no? Y él dice que a principios de los años 90 incluso llega a poder participar unos días en el campamento porque está realizando una tesis y que llega incluso a hacer algunas entrevistas a algunos miembros del club. Y según él, bueno, pues él prácticamente dice que es un grupo, bueno, en el que una serie de personas pues muy elitistas al final se reúnen y bueno, pues que al final no deja de ser un campamento como de chiquillos. Él habla como que, bueno, pues son personalidades que dan rienda suelta bueno, pues a rituales como de la propia universidad. No va más allá. Él no llega a ver ningún lado oscuro. Él dice además que simplemente son personas, para que nos hagamos una idea, de que para entrar y ser socio, simplemente la entrada piden $25.000, simplemente como la entrada, no está nada mal. Y la lista de espera que hay para entrar en este club ronda entre los 15 y los 20 años, más o menos para que nos hagamos una idea, ¿no? Y según este hombre, Peter Phillips, lo que él dice es que tienen una especie como de filosofía de vida al entrar en la que se rigen por un lema que está hecha por una novela de Shakespeare que se llama Weaving Spiders Come Not Here, que dice, las arañas que tejen no viven aquí. Con esta frase lo que quiere decir que cuando entran ahí dentro, todos los problemas que tengan se quedan en la puerta, es como una especie de purificación en la que supuestamente, bueno, dejan todo atrás y se olvidan de los problemas. O sea, esta versión que dice esta persona, incluso William Danforth, que es otro profesor emérito en psicología, quita mucho hierro a lo que hay dentro. Ellos desmitifican todas esas posibles conspiraciones que se pueden dar dentro de este perímetro del club, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, Donhoff dice que sí que existe una clase social superior que está muy bien cohesionada en Estados Unidos, pero que, bueno, que sus actividades son prácticamente inofensivas. Esas son las versiones más estándares en las que, bueno, pues como hemos dicho, al final él lo dice además entre comillas que son un grupo de chicos bromeando, bebiendo con amigos y tratando de aliviar, bueno, pues sus problemas incluso de manera a veces estúpida, él lo dice, ¿no? O sea, fíjate que hay 2 personas que lo desmitifican bastante, ¿no? Pero claro, este campamento, que es un campamento al fin y al cabo, tiene otro lado oscuro, ¿no? Un lado que es más conspiranoico. De hecho, hay muchísimos activistas que están haciendo muchas veces campaña en la propia puerta de este campamento cuando se dan estas fechas. Más que nada porque ellos se quejan porque alegan que dentro de este campamento es cuando se toman decisiones vitales para el mundo y se tomarían como de espaldas a la sociedad, ¿no? Con unas técnicas un poco, bueno, muy opacas en las que, bueno, pues decidirían los designios del mundo prácticamente en un campamento. Y de hecho, fíjate que los políticos que se reúnen y son de diversos sesgos políticos, ni siquiera son de la misma cuerda. O sea, fíjate que cuando luego salen de ahí están prácticamente siempre como a la gresca, ¿no? Discuten, bueno, pues tienen propuestas totalmente muchas veces antagónicas, pero sin embargo aquí hay una hermandad que es ya ligeramente, pues como muchas veces decimos, ¿no? Que siempre dan una imagen fuera, pero que luego cambia cuando están bueno, cuando no se les ve, ¿no? Podríamos decirlo así, que luego son bastante amigos entre todos, tienen una especie como de nexo en común, que es el beneficio propio. O sea, este tipo de cosas sí que te hacen ir hilando y casando ciertos datos en los que no hace falta ser conspiranoico, pero sí que ves que cuando se llevan luego también dentro de unos muros en los que nadie les ve, ya ahí empezamos a ver cosas un poquito más extrañas, ¿no? Pero si seguimos profundizando en el tema más conspiranoico... Fíjate que estaba pensando yo, Sí. perdóname que te interrumpa. Cuenta. Estaba pensando yo ahora mismo, que me perdonen porque tengo un poquitín de carraspera. Estaba pensando yo que esto que estás hablando de Estados Unidos seguramente pudiera ser que ocurra en el resto de los países civilizados.
Y no nos tenemos que ir muy lejos. Yo he repetido infinidad de veces que aquí en España, por ejemplo, todos los que llegan allá arriba vienen educados, entre comillas, y siendo generoso con el calificativo, por otras personas que luego hacen de ellos lo que quieren. No sé si me he explicado. Sí, digo que te has explicado perfectamente. Y de hecho, otro día podemos hablar si quieres, porque de hecho, fíjate, en este sitio no solamente dicen que hay gente de estadounidense, sino que incluso hablan de coronas europeas que también participan de manera activa en estas reuniones. No está confirmado, eso sí que es verdad, pero sí que se rumorea, incluso ellos vienen aquí a Estados Unidos en estas fechas para mandarse, ¿no? Con estas personalidades tan influyentes de Estados Unidos. Para que veas que luego al final no solamente es en Europa y Estados Unidos, sino que al final parece que es como un todo, ¿no? O sea, al final parece que estamos separados, ¿no? Por un gran charco, pero luego para muchas cosas creo que se unifican. De hecho, lo hemos tratado alguna vez cuando hemos hablado del famoso Epstein, ¿no? Como en sus redes iban más allá de Estados Unidos y tocaban parte de Europa y viceversa. O sea, que decir, no es una cosa siempre estanca, sino que, como vemos, al final, pues tiene muchas ramificaciones y se extiende por casi todas las zonas del planeta. Y de hecho, lo que estábamos hablando, que te comentaba, que es otra de las sociedades o de estos grupos de poder, que hoy no lo vamos a tocar, pero citarlo, que es el famoso el Skull and Bones, o la Orden 322, la Hermandad de la Muerte, en la que son personalidades o gente que va labrándose un futuro que luego ya, bueno, acaba entroncando con toda la élite política de los Estados Unidos, ¿no? Es lo que dices tú, empiezan desde épocas universitarias en Yale y cómo van entrando en un mundo en el que se van ya labrando paso a paso hasta llegar a esas cotas de poder. O sea, sí que es verdad lo que acabas de decir tú, que es como que van pasito a pasito hasta llegar a esa cúspide de poder, pero van, pues eso, trabajándolo, ¿no? Y siguiendo por apartado así ya más, por el tema más conspiranoico o de más misterio sobre este sitio, aparte misterioso porque no se conoce prácticamente nada de lo que hay alrededor de dentro, no se sabe prácticamente nada. De hecho, se sabe, por ejemplo, como dato anecdótico, es que está prohibida la entrada a las mujeres. Y de hecho, los trabajadores, hay una ley que no me acuerdo cuándo era, creo que en el 1987, quiero recordar, en la que permitían a las mujeres, pero trabajar. Y de hecho, trabajaban ahora mismo en las zonas más, digamos, menos o peor remuneradas del centro. Incluso hablan de que hay una especie como de líneas en el suelo en las que determinan dónde las mujeres pueden entrar y dónde no. O sea, para que veamos hasta dónde llegan también este club tan especial. Y aquí entra el papel de una persona que, como siempre, bueno, le pones un término peyorativo por delante para quitarle un poco de peso, que es Alex Jones, y le llaman, bueno, que es un teórico de la conspiración de extrema derecha. Lo digo porque te remarco esto porque al final le ponen un calificativo como para quitarle peso. Y es una persona que, bueno, de hecho, hace muchos años él estaba alegando y bregando con el tema de Epstein también, en la que también se negaba bastante sus palabras y sus declaraciones. Y luego fíjate que tuvo bastante razón, ¿no? Que puede ser verdad que dentro de su repertorio de ideas puede tener algún que otro desvarío y tal, pero es verdad que si analizas muchas de las cosas que va diciendo, lo que hasta contado, no son todo tan ideas tan locas. Tiene ideas o cosas que luego se han convertido en verdad. Y en este caso, Alex Jones, en el año 2000, consiguió hacer una grabación totalmente apócrifa, en la que de hecho se puede ver en YouTube, lo pueden ver la grabación. Se ve un poco mal porque está borrosa, porque está a oscuras, porque es de noche. Y se puede ver esa ceremonia que hemos dicho al principio, esa quema de dejar atrás lo pasado, ¿no? Y la verdad que es una ceremonia de lo más tétrica, porque se puede ver como hay un lago en donde es el recinto y hay una especie de búho de piedra, que es enorme, el búho, y puede ver una sucesión de gente vestida totalmente encapuchados, con antorchas, haciendo totalmente una performance que puede, vamos, visualmente podría rozar hasta lo satánico, digo visualmente porque es bastante extraño. Y se ve cómo traen algo en esa barca, cómo se acerca en ese lago hasta la orilla de donde está ese búho. Y sacan una especie como de cuerpo. Es un cuerpo, parece que es un muñeco, parece que es algo ellos dicen que es un objeto de paja, en la que, bueno, el jefe de la ceremonia pues hace una especie como de entradilla y ese objeto acaba quemándose seguido con todos los gritos y euforia de la gente. Sigue una especie como de gritos de fondo.
El que graba dice que no sabe si los gritos provienen de una grabación o son gritos que provienen de lo que se está quemando. Él no sabe decir exactamente lo que es, pero la verdad es que la ceremonia es de lo más tétrica. O sea, es una ceremonia de lo más rara. Ellos dicen que es una ceremonia totalmente, bueno, pues que es real. De hecho, cuando se les preguntaron por esta grabación, dijeron que sí que es real la grabación, pero que lo que se está haciendo es algo simbólico. No se está haciendo ninguna, es una especie de representación teatral, pero que no están adorando ninguna deidad cercana a lo que sería, bueno, pues el satanismo. Aunque todo esto, si hilamos, porque esto da para mucho, se rumorea que si estaría detrás esa figura de Moloch con esos correos también filtrados que salieron de Hillary Clinton, en el que también tenían frases que darían para otro programa, en la que, bueno, pues se insinúan ciertos comentarios que, bueno, pues rozarían también lo satánico. Y no solamente están en esta persona que se ha infiltrado aquí, sino que ha habido un par de personas más que se han llegado a entrar, que de hecho hay un trabajador, un periodista, Alex Shomatov, que investigó allí para la Vanity Fair y de hecho fue detenido, fue arrestado por allanamiento, estuvo infiltrado, estuvo unas horas ahí dando vueltas por el camping. Y la verdad que esta persona sí que no llegó a ver nada extraño, sí que vio, bueno, pues un comportamiento pues de gente, incluso gente desnuda que pasaba por ahí, que incluso estaban haciendo pues pies en los árboles, como un reencuentro con la naturaleza. Y no deja de ser totalmente curioso esas actitudes que tienen ahí dentro, ¿no? Y de hecho, fíjate que hay una peculiaridad a que nos gusta pues el cine y las series. Hay una serie muy buena sobre política que es House of Cards y en el capítulo 8 de la quinta temporada se ve una ceremonia en la que se está emulando prácticamente esta que estoy citando en el vídeo. Si la pueden comparar las dos se parecen muchísimo, en la que, bueno, en vez de ser un búho es un objeto que simboliza un cuervo. Y en vez de ser el Bohemian Club, aquí se refieren como una asociación que llaman los Campos Elíseos. Y la verdad que es muy curioso porque lo más interesante de todo es el monólogo que tiene Kevin Spacey delante de la cámara, que van ataviados con unas túnicas rojas, con antorchas, que es prácticamente igual a lo que estamos narrando aquí. Y habla, pues, en ese soliloquio que hace delante de la cámara, habla de personas que están buscando a Dios entre los árboles, pero que al final son gente que se está repartiendo el mundo como si fuera un pastel. Hace una especie de discurso en la que bien podría ser esta misma ceremonia de la que estamos hablando, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque a raíz de esto, no se sabe si es casualidad o no, pero la carrera de Kevin Spacey acaba. Porque directamente que empezaron a salir, bueno, diferentes acusaciones de acoso sexual, que luego, bueno, se quedaron en nada, empezaron a salir bastante basura alrededor de su vida y su carrera prácticamente acabó. Y es muy curioso porque podemos pensar, bueno, simplemente es un actor que está interpretando un papel que le han mandado, pero es que el problema es que Kevin Spacey era una parte del equipo directivo de los que ponían incluso dinero para la serie, una persona que tenía un peso muy importante a la hora de toma de decisiones y parece ser que a lo mejor se rumorea que esto que hizo no sentó bien en ciertas cúpulas de poder y pudo ser una de las causas del fin de su carrera. Casualidad o no, bueno, vamos diciendo cositas y la gente luego que vaya sacando sus propias Sí, bueno, conclusiones. ya sabes tú que hay muchas veces que la casualidad supera la ficción, ¿eh? Exactamente. Por eso decimos que aquí, o sea, no podemos aseverar porque desconocemos lo que se da dentro. Aquí vamos contando un poco los hechos que se han dado y podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y es que, de hecho, voy a contar otra pequeña historia pues, que entroncaría un poco con estos rituales tan extraños, ¿no? Estas imágenes que nos llamarían mucho la atención. Y es una cena que se dio en el castillo de Fegiev, en París, muy cerquita a las afueras de París. Y es una cena que se dio en el 12 de diciembre del 72, en el que dio la baronesa Marie-Anne de Rothschild y el barón Guy de Rothschild, y que, bueno, ya con el apellido yo creo que casi todo ya no suena, porque creo que queda claro que forman parte de una dinastía de banqueros y financistas que fueron vitales para la historia económica de Europa. Y la verdad que todo hubiera sido algo totalmente, bueno, trascendental, si, o sea, intrascendente, mejor dicho, si no fuera porque primero fue toda la élite de Francia. O sea, de hecho hablaban de que la gente que no recibía la invitación prácticamente, bueno, tenían ganas hasta de suicidarse, es lo que decían en círculos así muy cercanos. Y,
Y todo empieza primero con una invitación, que es muy curioso, porque la invitación solo se puede leer a través de un espejo, que algunos ya, bueno, pues esto lo casarían todo también con rituales paganos, bueno, ahí empiezan a discurrir un poco si fueran técnicas de Illuminati, bueno, empiezan ahí Luego, Dani, Sí, hay otra cosa que en todos estos grupos, supuestos grupos secretos, de sí, estos sí. que están ahí arriba, no de estos que tienen tanto potencial económico, hay un, hay un común entre ellos que son estos ritos satánicos. ¿Será verdad que esto es así? ¿Será que Claro, todos esos grupos adoran al satanismo, al dios Satán? Porque no deja de ser un dios, Satán. claro, cuanto menos son muy curiosos estos rituales o estas representaciones que hacen, porque normales no son, ¿no? Porque de hecho, fíjate que lo que estamos hablando de esto, de esta comida que es casi, de hecho la llamaron la cena de las cabezas surrealistas, fíjate el nombre que tiene, que aparte de la entradilla esta de la tarjeta de invitación, la fachada, si bien las fotografías ya simplemente es tirando a tétrica, es unas iluminaciones totalmente rojas la fachada, que ya simplemente con el color parece que es un poco todo un poco psicodélico, tirando como tintes sanguinolentos. Luego, si entras y ves las fotos, el propio servicio de camareros iban vestidos como gatos, ¿no? Que estaban como en el suelo, adormilados. O sea, todo es como bastante raro, bastante onírico, bastante perturbable para mi punto de vista. Las fotografías, la verdad, que te dejan bastante inquieto. De hecho, va más allá porque luego incluso el propio menú, los nombres de los platos son bastante inquietantes. De hecho, en la mesa había trozos de muñecos representando a bebés que estaban rotos. Había partes de la comida que estaban dispuestos sobre maniquíes de mujeres totalmente desnudas. O sea, si vemos la representación que hay, de hecho estaba incluso hay algunas de las máscaras que llevaban estas personas que acudieron a la comida, estaban incluso hechas por Dalí, participó activamente también en esta cena. Yo invito a que la gente vea las fotografías, porque es que las fotografías son dignas pues de quedarte totalmente boca abierto, porque no sabes muy bien cómo puede ser eso. De hecho, los propios anfitriones de la fiesta van a ver una fotografía en la que, bueno, él lleva una especie de representación que lo llaman la naturaleza muerta, pero lo suyo no llama tanto la atención como lo que tiene ella, que ella tiene una máscara de reno sustituyendo su cabeza, y con esa representación estaban esperando a los invitados. Estaban, bueno, pues se ve una especie como de efigie de animal con unos cuernos, una cornamenta dorada. En la fotografía, yo les pido por favor que encarecidamente que la vean, porque claro, dicho así, no hice tanto, pero cuando ve las imágenes, unos platos que están decorados con una especie de piel negra, que parece, no se ve la vajilla, es una especie como de, pues es una piel que no se sabe muy bien lo que es. Eh, es todo como muy, muy, muy extraño, ¿no? Muy raro. No sabemos si esto es bueno, el fruto es lo que estabas comentando tú, si fueran temas de adoración a Satán, si están jugueteando con, Pero con otro claro, tipo de es que religiones. ese nexo que tienen en común, ¿qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? Porque claro, con ese poder que tienen a nivel económico y ese poder a nivel social que tiene toda esa gente, ¿por qué adoran al diablo y no a Dios? Exactamente, esa es la ¿Qué, pregunta qué- que se qué hay supone ahí? que ¿Qué hay ahí que a nosotros se nos puede llegar a escapar o que no conocemos? eso, o ser personas que ya prácticamente como lo tienen todo, pues ya va pasando a otro nivel en el que a lo mejor todo ya les parece poco y quieren pues ser transgresores y ir un paso más allá, porque estas personas, como tienen ya tantísimo poder, tantísimo dinero, parece que todo lo demás les debe quedar corto, ¿no? De hecho, lo hemos hablado alguna vez contigo del tema de Jeffrey Epstein, que dices, ¿qué te lleva a hacer todo ese tipo de cosas? Incluso todos los que están alrededor, cuando a lo mejor es porque ya lo tienes todo, tienes una vida que te favorece el poder hacer ese mal sin que tengas ningún tipo de repercusiones. Pero sí que es verdad que hay una especie como de, no sé, de jugueteo, ¿no? O de rituales o de adoración, pero No, pero no es que deja de ser luego, raro. claro, es que luego son tremendamente fieles a todos esos ritos. Es que es impresionante. Sí, y de hecho, fíjate que luego lo dan también la vuelta, ¿no? Porque
Fíjate que el tema de los Rothschild, que también daba para otro programa, el poder que tienen y esas relaciones que ha tenido todas esas generaciones que han ido influyendo en la historia, ellos mismos, cuando bueno, se les acusaba de este tema bueno, que rozaban el tema de los Illuminati, el satanismo, ¿no? Ellos al final se escudan en que todo es una campaña de antisemitismo total y enfocado hacia ellos, porque claro, como son de origen judío, al final todas estas lo llaman que son todas unas conjeturas descabelladas y que lo único que están haciendo es por atacarles por su tendencia antijudía, ¿no? O sea, fíjate cómo también es verdad que ellos saben pues también darle la vuelta y hacerse también el ofendido, ¿no? Es decir, bueno, todo esto al final es todo una conspiración para hacernos daño porque al final hay mucho odio a los judíos y como tenemos dinero, tenemos poder, pues al final esa imagen del judío, avaro, ¿no? Y saben explotarlo, o sea, saben tocar esa fibra para que digan, oye, encima hacemos cosas muy extrañas, cuanto menos a lo mejor cuestionables, pero oye, que me voy a ofender yo porque me estás atacando por mi origen, no por lo que hago. O sea, es curioso, ¿no? Como también son capaces de pues darle la vuelta. Y ellos dicen, ¿cómo va a ser esto tema de Illuminati, adoraciones a Satán y cosas así cuando, bueno, ya se acabó el año 1785 todo el tema de los Illuminati? Fíjate que ellos al final le dan la vuelta totalmente a la tortilla, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que luego, pues no que les saca la cara, pero sí que es verdad que les defienden, ¿no? Y de hecho hay un prestigioso escritor y historiador estadounidense, Mitch Horowitz, que él le secunda, ¿no? Y dice que eso es una locura, que había bien gente que cree que en la existencia de los Illuminati, que bueno, que todo esto son campañas de desprestigio por su origen. O sea, fíjate que luego al final, alrededor de todo esto, son capaces también de tejer, pues eso, una especie de hilos en las que les protegen, ¿no? De personas que al final, bueno, pues hagan lo que hagan, se lo edulcoran de tal manera en la que, bueno, no pensemos que son ellos los pobrecitos, porque al final les están atacando por su condición y no por sus actos, ¿no? Y al final es lo que decimos, que muchas veces no podemos certificar lo que están haciendo dentro, porque evidentemente no tenemos las pruebas, pero si volvemos otra vez al Bohemian Club, vemos los hechos son muy claros, ¿no? Vemos gente muy, muy poderosa que aparentemente fuera de ese mundo no tienen nada en común, sin embargo ahí se unen, ¿no? Y se juntan por un motivo y pagan mucho dinero por estar ahí. Y no creo que sea simplemente por estar 2 semanas estando haciendo pis en un árbol o poder estar o cogerse una borrachera como si estuvieran en la universidad. Eso te hace pensar que están ahí por algo, ¿no? Que ahí se tiene que estar tejiendo algo o creándose algo que al final va a ser muy trascendente para ellos. Lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Son personas que al final luego se acaban convirtiendo en presidentes de los Estados Unidos o personas que acaban entrando en empresas muy, muy grandes y copando, bueno, pues posiciones de dirección en la que ya sabemos que, bueno, pues al final los presidentes de Estados Unidos también son apoyados por muchas empresas privadas para darles dinero para las campañas, son los que les ponen al final de los puestos de presidencia y algo traman ahí dentro. O sea, eso es una obviedad. No sabemos exactamente qué están haciendo o a qué adoran, pero cuando tú ves y unes A con B y ves bueno, pues esas llamativas ceremonias en las que, pues es lo que digo, que ves a gente encapuchada con esa representación de ese búho en la que queman algo que parece un cuerpo, de hecho es un cuerpo que representa, según ellos, todo lo pasado y las preocupaciones. Claro, esa es la explicación que han dado cuando se filtró ese vídeo. Si no, no tendríamos prácticamente nada de qué tirar, no tendríamos prácticamente nada, ningún tipo de información. Y los hechos son los que son, ¿no? O sea, cuanto menos son bastante cuestionables. Y de hecho, como también aquí a veces traemos el tema del cine, hay una película también que trata no totalmente frontal, pero sí que lo toca bastante, que es el tema de las sociedades secretas, que es la película de Eyes Wide Shut, esta famosa de Stanley Kubrick, en la que bueno, se puede ver esas asociaciones de gente de poder, asociaciones secretas, encapuchado nuevamente, esa imagen de personas que llevan ese tipo de atuendo. Y porque sabemos que Kubrick ha tocado temas, bueno, películas bastante de manera sensible, que han generado bastante polémica. Y con esta es bastante llamativo porque, de hecho, indagando sobre este tema, murió en los años 70 con un infarto en su casa. Pero lo curioso de todo esto es que estaba en la fase de montaje de la película de Eyes Wide Shut, justo una película que toca temas bastante sensibles,
o que insinúa temas muy, muy controvertidos. Y justo como anécdota final, para que veamos que esto lo dejamos aquí, pero que cada uno saque sus conclusiones, 2 horas antes llamó a la protagonista de la película, Nicole Kidman, que para advertirle le dijo exactamente, y voy a citar entre comillas para que vean la gravedad de estas insinuaciones que decía, nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni a estornudar. Estas declaraciones fueron 2 horas antes de que esta persona falleciera de un infarto. Entonces, es muy, muy curioso que una persona que aparentemente no tiene mucho sentido que realice esa llamada de teléfono y justo 2 horas antes de morir, y justo cuando está tocando un tema, como decimos, de las sociedades secretas. Parece que es un tema a lo mejor tabú, a lo mejor hay gente que toca ciertas cosas que no debía tocar, como hemos hablado antes de Kevin Spacey, que justo, bueno, pues saca a la luz más de lo que debería y le acaba pagando con su carrera. Pero eso, Dani, perdóname, también es un nexo común en muchas determinadas circunstancias donde aquellos que se pasan de esa línea que tienen marcada, de esa línea imaginaria, qué casualidad, les da un infarto. Eso es. Y a todos nos viene a la memoria determinada persona femenina de este país hace unos años cuando dijo que iba a hablar de algo. No quiero hablar de política ahora. Bueno, ya lo he dicho. Pero casualmente, pues murió, ¿no? Murió de un infarto. Exactamente. Justo. Hay muchos personajes que dicen que van a hablar o que piensan los otros que van a hablar y resulta que les da un infarto de una forma tremenda, ¿no? Qué oportunismo, ¿no? El infarto. Qué oportunista, mejor dicho. ¿No? O que se suicidan o se meten un tiro con una escopeta, pero no quiero hablar de política. No, pero no hace falta tampoco. Hablamos por ejemplo, de Jeffrey Epstein, ¿no? Cómo se murió justo en el juicio. Que se ahí ahorcó, no tocamos temas, sí, se ahorcó ahí, ¿no? Y que se había ahorcado en su propia celda, claro. Una celda antisuicidios, ¿no? Que sí, que fue un despiste. Un despiste, sí, exactamente. Y se parte justo una zona del cuello que concuerda mucho cuando te asfixian, ¿no? Con unas manos. Sí. O sea, todo es. Por eso decimos que aquí ponemos las cositas, ¿no? Para que cada uno saque sus propias conclusiones. La mía es que, evidentemente, ahí dentro hay sociedades que mueven el mundo. Eso está clarísimo. Y que las rencillas que muestran al exterior son simplemente pues, una pantomima, pues, una representación teatral. Y luego, una vez que termina el show, ellos se juntan para repartirse el pastel, como decían en ese argumento de Kevin Spacey en House of Cards. Y esa es la triste realidad. Yo creo que ahí es, en esos momentos, cuando de verdad se reparten el mundo. En esas reuniones en las que nadie ve. No es que nadie vea, es que no les dejan entrar. O no nos dejan entrar. Fíjate que me recuerda mucho al tema político, todo esto que has mencionado, esta última parte también. Pues yo recuerdo que, ya lo he dicho alguna vez en Mundo Insólito Radio, que conocí a un camarero de los que trabajaban dentro del Congreso y me decía, no voy a decir su nombre, evidentemente, y me dijo en su momento, dice, Juan Carlos, no les creas a ninguno. Aquí llegan, ahí dentro, es un teatro. Ponen una puesta en escena, hacen su teatro y luego se van a cenar juntos. Evidentemente algunos sí que terminan no hablándose, porque ese teatro puede muchas veces con la persona, pero la mayoría luego se van de copas o se van a cenar juntos a determinados lugares. No creas toda la parafernalia que te enseña la televisión, porque cuando salen de esa zona donde hacen su teatro, se van de copas juntos y toman copas aquí. Eso me lo decía un camarero que trabajaba en el Congreso. O sea, más claro, imposible. Y si se dejan de hablar, posiblemente sea por poder, no por afrentas personales. Supongo no, claro, por el poder, por las rencillas personales, como está pasando últimamente en determinados lugares políticos, ¿no? Pero es por esas rencillas personales que tienen de poder. Dentro del mismo partido también tienen luchas internas por estar más arriba, porque dentro de que son controlados y están supuestamente dirigidos, dentro de ese control tienen determinada libertad. No sé si me explico. Sí, totalmente. Sí, exactamente. Que... Al final, esto es una carrera, como decíamos al principio, que se empiezan a formar prácticamente de que están en la universidad y empiezan a juntarse en grupos. Desde antes. Yo tengo la teoría de que a esto les van
enseñando desde que son pequeños. Y los que van destacando en el sentido que encima a ellos les hacen como que son más afines a ellos, estos son los que van tirando para arriba. Los que son un poco disidentes, automáticamente les desprecian. Sí, por eso digo que estos círculos van ampliando según vas progresando, vas creciendo en esa cúspide, según vas cumpliendo con los estándares que te van pidiendo, ¿no? Vas pasando como filtros hasta Eso es. llegar a las cotas de poder. Exactamente, esto es una carrera de obstáculos hasta que llegas al final y quedan pues los que valen para repartirse todo. Y Es así. nosotros somos el público que paga. Sí, y que muchas veces estamos hasta de espaldas a la obra, no nos enteramos de lo que está pasando. No nos enteramos absolutamente de nada. Exactamente, pero Po- luego si te llaman conspiranoico, como le pasaba a este periodista, ¿no? O te tachan de conspiranoico de extrema derecha y tal, ya te demonifican de tal manera que todo lo que puedas decir después te lo anulan. Es una manera también muy fácil Pero de vivimos, socavar. claro, claro, es que hay palabras que van tomando determinadas connotaciones, te las van inoculando poco a poco para ir menospreciando a aquella gente que, por ejemplo, piensa y ve las cosas de un modo distinto e indaga el por qué ve esas cosas distinto, ¿eh? Y por qué piensa que son de otra manera. Y lo más curioso es que determinadas personas, mucha gente encuentra razonamientos lógicos y adecuados a esa forma de pensar distinta. O sea, que no son zumbados me da igual de extrema derecha que de extrema izquierda, me da Sí, igual. es poner la coletilla Sí, para que así, para bueno. menospreciarle, para hacerle perder esa credibilidad que pudiera llegar a tener. Sí, de hecho, fíjate, como anécdota de esta persona, él hablaba de que ya que voy a terminar de una manera un poco extraña, él decía, sí, pero digo, porque ya hemos hablado de este personaje, decía que los Estados Unidos usaba, gracias a los pesticidas, eran capaces de cambiar el sexo. Y fíjate que se empezaron a reír muchísimo de él porque dijeron, bueno, mira, otra conspiración más de este personaje, pero es que resulta que con el tiempo se han dado cuenta que hay ciertos pesticidas que son capaces de cambiar el sexo a las ranas. O sea, quiero decir, Qué y no son bueno. pesticidas, claro, son pesticidas naturales que van cambiando el sexo de las ranas. Y se han dado cuenta ahora, bueno, hace relativamente poco, en el que, bueno, pues es nocivo para esta especie. Y nos hemos dado cuenta ahora, hemos tratado también muchas veces en tu programa, que han pasado ciertas conspiraciones, que han pasado años en las que, bueno, eran un bulo, eran una mentira, era imposible. Y pasados 40 años nos hemos encontrado con la dura realidad de que era verdad. Entonces, somos muy rápidos a la hora de decir esto es imposible, esto es una mentira, esto es una conspiración, esto es de locos, pero bueno, tiempo al tiempo. Me refiero que no seamos ¿Sabes, tan sabe- rápidos a la hora de cancelar. ¿Sabes cómo vivimos hoy en día de espaldas a la verdad? Mirando la televisión. No hay, Exactamente. no hay mayor mentira que la televisión. Y nos la tragamos todos los días. Pues yo también la veo poco, pero la veo de vez en cuando, Sí, como porque todos, claro. como todos. Pero es que te pones a verificar determinadas informaciones que te dan y dices, pero bueno, claro, tú lo escuchas por la tele, bueno, lo ha dicho la tele, pues está bien. ¿Cómo te Claro. va a mentir la tele? Pues te miente. Que es así. Y vamos a dejar este tema, que nos metemos en jaleos en camisas de once varas y luego nos ponen determinados comentarios por ahí es que nos han llegado a llamar que si somos de Ivos, que si somos de izquierdas comunistas, que si somos fachas. Estos comentarios que no he publicado, evidentemente. Algunos, hay otros sí, porque hay los que vienen con esos calificativos peyorativos que te faltan al respeto a la persona y a la integridad moral y física en determinadas ocasiones, pues esos evidentemente no les vamos a publicar, pero aquellos que te faltan al respeto, entre comillas, de una forma educada, pues eso sí. Pero vamos, que es que nos han llamado de todo, menos guapos. Bueno, cuando te llaman de todo ese aspecto de cosas, es que estás haciendo las cosas bien, porque te están insultando de todos los lados. O sea, eso es bueno. Claro, No claro, satisfaces a claro. nadie. Eso es lo bueno. Cuando te vienen los ataques, ojo, muy contadas ocasiones. Tampoco voy a decir que esto viene todos los días. No, no, en muy contadas ocasiones nos vienen determinados temas que hablamos, nos vienen estos comentarios que te estoy diciendo. En muy contaditas ocasiones. Pero tú tienes mucha razón. Cuando los tiros te vienen desde todos los ángulos, significa que estás diciendo verdades. Eso es. Que no contentas a nadie. Si hay una Eso. parte que siempre está contenta, es que algo estás haciendo mal. Aquí hay Y que que ser eres, críticos. y que eres Eso es. objetivo, no te pones de parte de nadie. Exactamente, ni tampoco vienes a adoctrinar, ni como hablamos aquí muchas veces, lo que hemos contado hoy, no estamos aseverando lo que están haciendo ni lo que dejan de hacer, sino contamos una serie de cosas para que la gente saque sus conclusiones, incluso indague más
y aprenda más y se lleve su propia opinión, que eso es lo bueno. Pues lo dejamos aquí, Dani. Muchísimas gracias como siempre por todo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Mundo.